Ok, amigos, hemos llegado al número 9 y el número 9 va a tener un número de partes. Según empecé a preparar esta presentación, me di cuenta de que la presentación 9 se iba a alargar mucho. Entonces, en lugar de tener una presentación muy larga, preferí partirla en diferentes partes. Así que esta es la parte 9A. ¿Ok? La parte 9A. Vamos a hablar del bautismo. ¿Ok? Creo que hay mucha confusión en relación al bautismo. Hay muchas normativas de hombre y poco estudio de lo que el Nuevo Testamento habla. Y específicamente con el bautismo, tenemos que poner un énfasis en el Nuevo Testamento. No hay duda acerca de ello porque es donde más se manifiesta. Si bien es verdad en 1 Corintios 10 que Pablo habla de la manera simbólica en la cual el pueblo de Israel fue bautizado en el Mar Rojo, simbólicamente hablando, tenemos la historia de Naamán que entró en el agua del río Jordán y fue limpio después de sumergirse 7 veces. Hay referencias, evidentemente. Podemos sacar referencias del mismo diluvio en relación a un bautismo. Pero lo que es el bautismo en sí, las evidencias son claras y las referencias claras en el Nuevo Testamento. Okay. Vamos a empezar en esta sección A de la presentación 9 con son las preguntas principales en referencia al bautismo de agua. Y digo, son las preguntas principales tanto para aquellos que están aprendiendo el cristianismo, como para aquellos que son cristianos ya desde muchos años, como para aquellos que forman parte de diferentes modelos eclesiásticos. ¿Ok? La primera pregunta que suele venir a la palestra, digamos, vendría a ser ¿quién es la persona autorizada para bautizar? ¿El pastor, el obispo, el anciano o un cristiano en particular, un cristiano cualquiera? ¿Quién es la persona autorizada para bautizar? Y la segunda es ¿qué debe saber o qué cualifica a una persona para ser bautizada? ¿Cuáles son los pasos que esa persona tiene que tomar para ser bautizada? Bien, cuando estamos hablando de bautismo, estamos hablando del bautismo de agua inicialmente, aunque nos vamos a dar cuenta en esta presentación 9, en esta presentación, que el bautismo de agua en realidad va a sorprender a muchos de vosotros, pero en realidad es un certificado, digamos, de otro tipo de bautismo que toma prioridad por encima del bautismo de agua. Y lo explicaremos más adelante, pero sí nos vamos a dar cuenta que tratando lo del bautismo de agua y mirando las referencias bíblicas, nos vamos a dar cuenta que la misma palabra de Dios nos va a llevar un énfasis a otro tipo de bautismo. ¿Ok? Pero como estamos refiriéndonos inicialmente al menos al bautismo de agua, la palabra bautismo, bautizo, inmersión completa, si bien vamos a hablar de lo que diferentes denominaciones, por ejemplo, hacen, excluimos ya de entrada lo que la Iglesia Católica hace. Y lo excluimos no porque queramos ser exclusivos o porque queramos excluirles, es simplemente porque el bautismo de bebés no es bíblico, pero no porque no haya bebés bautizados en la Biblia, que no los hay, ¿ok? Sino por la naturaleza del bautismo. La naturaleza del bautismo implica que la persona toma una decisión. Y es una decisión que la persona toma basada en su libre albedrío. Por eso, el bautismo de bebés o el echarle agua por encima al bebé viene a ser más una presentación a Dios que un bautismo en realidad. Porque el bebé no está tomando una decisión para ser bautizado. No entra dentro del libre albedrío. Es parte del proceso de la salvación, del compromiso que una persona en su sano juicio, sin presión alguna, toma para aceptar el sacrificio de Jesús. Entonces, como un bebé no puede hacerlo, entonces, lamentablemente, en esta sección, el formato que la Iglesia Católica hace, pues no lo vamos a estudiar porque no podemos encontrar ninguna referencia bíblica a ello, ¿ok? Pero, salvo esa excepción, y tal vez alguna otra, en algunas iglesias ortodoxas, por ejemplo,
y anglicanas, salvo estas excepciones, diferentes denominaciones, tanto evangélicos como protestantes, sí que tienen este concepto de bautismo, y bautismo mayormente por inmersión, completamente inmerso en el agua. Ok, bien, vamos a empezar en esta sección A con quién es la persona autorizada para bautizar. O sea, quién es la que se pone al lado de la persona que va a ser bautizada para bautizarle. ¿Es el pastor? ¿Es el obispo? ¿Es el anciano? ¿Es el cristiano? Yo he estado presente en bautismos en agua con unas paradojas muy curiosas, ¿no? Es como, por ejemplo, una persona, por ejemplo, se iba a bautizar, un joven se iba a bautizar y su padre estaba al lado en el agua. Pero la mano del padre la tenía agarrada un pastor. El padre tenía agarrado la mano del hijo. Entonces el hijo el padre y el hijo ponían la mano sobre la cara porque le iban a meter bajo el agua. Pero el padre podía estar presente, pero el pastor tenía que poner la mano y el pastor tenía que decir las palabras en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, yo te bautizo. Tal. En realidad, el padre estaba ahí porque era la ilusión tanto del padre como del hijo que el padre fuera el que le bautizara. Sin embargo, era todo un poquito una parafernalia. En realidad era la santificación del bautismo por ese pastor. Ok, ahora, quiero mostrarles algo donde van a ver una paradoja tremenda, Hay un concepto entre las diferentes denominaciones cristianas que se llama el concepto de profesión de fe. Ok, ¿qué significa el concepto de profesión de fe? Tenemos la iglesia azul aquí en las pantallas. Estamos hablando ahora pues, de las diferentes denominaciones. La iglesia azul. Y tenemos la iglesia roja. Ok. Lo que la iglesia azul piensa doctrinalmente de 10 pilares cristianos, 10 pilares de fe, donde incluiríamos el bautismo, el pilar de la salvación, de la justificación, de la santificación, diferentes pilares, creencias. ¿Ok? La iglesia azul, comparado con la iglesia roja, no coinciden en un 85% de esos pilares. O sea, los pilares de la iglesia roja no coinciden con los pilares de la iglesia azul. Salvo en un pilar. Y ese pilar en el que coinciden es el bautismo por inmersión en agua. El bautismo de inmersión en agua. Ok. Entonces, ese pilar, la iglesia azul con la iglesia roja la tienen igual. ¿Ok? Lo tienen igual. Pongamos, por ejemplo, una iglesia bautista y una iglesia pentecostal. O una iglesia evangélica con una iglesia... Cualquier nombre que ustedes le quieran dar. ¿Ok? El pilar cristiano del bautismo por inmersión en agua completo lo coinciden entre los dos. Ahora, fíjate lo siguiente. Tienes a una persona que conoce de Cristo y acepta dar su vida a Cristo y se bautiza por inmersión en la iglesia roja. Conoce de Cristo, da su corazón a Cristo, acepta a Jesús como su Salvador y se bautiza en la iglesia roja por inmersión. Ok. Esa persona es bautizada por un pastor reconocido por la iglesia roja únicamente. Bien, este joven que se ha bautizado sigue creciendo en Cristo, sigue estudiando las Escrituras y según va estudiando las Escrituras se va a dar cuenta, se empieza a dar cuenta que ciertos pilares de creencias, salvo lo del bautismo, pero ciertos pilares de creencias de la iglesia roja los empieza a cuestionar. Cuando los compara con la Biblia, los empieza a cuestionar. Y según los va cuestionando y va llegando a sus realidades, digamos, a su entendimiento, se da cuenta que se empieza a asemejar más con el resto de doctrinas o bases de la iglesia azul. Entonces llega un momento que entra en la iglesia azul.
Como veis ahí en las pantallas, ahora, como este joven ha entrado en la iglesia azul y se ha bautizado por inmersión, lo que ocurre con este joven es lo siguiente. El pastor ahora de la iglesia azul, que es de diferente denominación, le pregunta, ¿y tú qué crees de esta doctrina? Y el joven, en su estudio, dice, bueno, yo de esta doctrina pienso esto. Ah, como nosotros. ¿Y qué piensas de esta doctrina? Bueno, yo de esa doctrina pienso de esta manera. Ah, como nosotros. Y esta como nosotros. Y esta como nosotros. Y esta como nosotros. Ahora, ¿qué crees del bautismo? Y el joven va y dice, bueno, el bautismo en sí, yo ya he sido bautizado por inmersión de agua. Nosotros pensamos lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Tú, joven, puedes ser miembro de nuestra iglesia por algo llamado profesión de fe. ¿Por qué? Porque ahora tú crees como creemos nosotros y no necesitas ser rebautizado por inmersión de agua. ¿Por qué? Porque esa parte ya la tenías bien hecha. Como esa parte ya la tenías bien hecha, no necesitas ser rebautizado con agua. ¿Me entendéis? ¿Me entendéis hasta dónde llega la cosa? No necesita ese joven ser rebautizado con agua porque ya fue bautizado. Y como es una doctrina común de la iglesia azul con la iglesia roja, no hay ningún problema. Ahora, fijaros lo que quiero que entendáis. Ese joven ha sido bautizado y en el agua con él ha estado un pastor de la iglesia roja que para nada tiene credenciales pastorales con la iglesia azul. Ni cree lo mismo que la iglesia azul, ni la iglesia azul lo respeta como respeta sus credenciales pastorales. Para nada. Sin embargo, acepta la iglesia azul que ese joven ha sido bautizado por inmersión. Y cuenta ese bautismo como por inmersión y acepta a ese joven por profesión de fe. Ese joven no se tiene que bautizar nuevamente. Eso se llama el concepto de profesión de fe. Esa persona ha sido bautizada y según ha ido creciendo en Cristo, pues bueno, se ha asimilado más a las creencias del grupo de la Iglesia Azul. ¿Me siguen? Ahora, fíjense la paradoja. Esta es la enorme paradoja. Ahora tenemos lo siguiente. Tenemos al mismo joven. Y este joven aprende de Jesús a través de un miembro de iglesia de la Iglesia Azul. En estos momentos no hay iglesia roja para nada. Solo en un miembro de iglesia de la Iglesia Azul. Miembro de iglesia, no pastor. Solo un miembro de iglesia. Normal y corriente. Un hombre que desea hablar de Cristo, compartir a Cristo y llegar al mundo con Cristo. Entonces le presenta la salvación a este joven y este joven acepta la salvación. Y el joven dice, aquí hay agua, aquí hay un río. ¿Qué ahora me detiene para ser bautizado? Este miembro de iglesia de la Iglesia Azul, no pastor, no anciano, entra en el agua y bautiza a este joven. Por las siguientes semanas, este miembro de iglesia de la Iglesia Azul le enseña otras cosas maravillosas. Siempre en línea, ahora evidentemente, con lo que también esa Iglesia Azul piensa. Bien, ahora fíjate lo que ocurre. Este joven ahora llega a la Iglesia Azul. Llega a la Iglesia Azul. Y al llegar a la Iglesia Azul, el pastor, para hacerlo miembro de iglesia de la Iglesia Azul, el pastor le hace la siguiente pregunta. ¿Qué crees de esta doctrina? Bueno, yo creo esto y esto y esto. Como nosotros. ¿Y qué crees de esta doctrina? Yo creo esto y esto y esto. Como nosotros. ¿Y qué crees de esta doctrina? Como nosotros. Y de esto, como nosotros. ¿Y qué crees del bautismo? Fui bautizado, dice el joven, por inmersión en agua. Como nosotros. ¿Y quién te bautizó a ti? Ese miembro de la iglesia de ustedes. Ese bautismo no vale. ¿No vale? Pero si fui bautizado por inmersión. No. Fuiste bautizado por inmersión. Pero un miembro de nuestra iglesia no tiene autoridad de nuestra iglesia para bautizar. Con lo que se pregunta uno,
Si el pastor de la Iglesia Roja no está reconocido por la Iglesia Azul y sin embargo ese bautismo vale, ¿cómo no vale el bautismo por inmersión si es que es un miembro con las mismas creencias que la Iglesia Azul? Es una enorme paradoja. Y le dicen al joven que ese miembro no puede bautizar, que ese bautismo no vale, y para ser miembro de iglesia hay que validar el bautismo y esa persona, si quiere ser miembro, se tiene que bautizar por inmersión y el pastor tiene que bautizarlo. O sea, cuando se bautizó en la Iglesia Roja no había problema. A pesar de que la Iglesia Roja no coincide con el resto de las doctrinas. Y ni siquiera ese pastor de la Iglesia Roja está reconocido. Sus credenciales pastorales no están reconocidas por la Iglesia Azul. Pero si es un miembro de la Iglesia Azul que hace exactamente lo mismo, ese bautismo no está reconocido. ¿No ven que hay una paradoja? Una paradoja no, hay un elefante en la habitación. Un elefante enorme y nadie lo quiere ver. Bien, sigan porque vamos a ver ahora la parte B, la siguiente de esta sección, que es la sección 9, bautismo y el nuevo nacimiento.